No tenía la intención de mantener mi éxito en secreto. Simplemente sucedió así. Crecí en Singapur, y mis padres me enseñaron la importancia del trabajo duro y la educación. Emily, el conocimiento es algo que nadie te puede quitar, decía mi padre mientras conducía su taxi tarde en la noche para pagar mis estudios. Mi madre trabajaba en 2 empleos, y juntos se aseguraron de que tuviera todo lo que necesitaba para salir adelante. Sus sacrificios valieron la pena. Me gradué como la mejor de mi clase en finanzas y conseguí un trabajo en uno de los bancos más grandes de Asia. Cuando tenía 28 años, me convertí en la directora de división más joven en la historia del banco, gestionando más de $50,000 millones en préstamos corporativos. Pero muy pocas personas sabían esto sobre mí. Conocí a James en un pequeño café de mi amiga, donde me gustaba pasar mis fines de semana ayudando para mantener los pies en la tierra. Una mañana lluviosa, entró, pidió un latte y sonrió cuando dibujé un pequeño corazón en la espuma. Este es el mejor café que he probado en meses, dijo, con los ojos arrugados mientras sonreía. El secreto está en hacerlo con cuidado, respondí mientras limpiaba el mostrador. Después de eso, regresó cada fin de semana. Hablábamos de todo tipo de cosas, su trabajo como arquitecto, su sueño de diseñar edificios ecológicos y su estrecha relación con su familia. Esperaba con ansias nuestras conversaciones porque él me veía por quien realmente era, no por lo que tenía. Cuando finalmente me invitó a salir, dije que sí sin dudarlo. Nuestra primera cita fue sencilla, en un centro de comida, compartiendo platos de charcuterie y riendo sobre cosas aleatorias. Me enamoré de su amabilidad, honestidad y la forma en que trataba a todos con respeto, sin importar su estatus. Antes de conocer a su familia, me advirtió, mi familia es un poco tradicional. Pueden ser muy juiciosos con el estatus y las carreras. No te preocupes, le aseguré, puedo manejarlo. Pero no estaba preparada para conocer a Richard Chin, el padre de James, un magnate de bienes raíces hecho a sí mismo que causaba impresión en todos los lugares a los que iba. Su esposa, Ellen, era igualmente intimidante, siempre vestida con ropa de diseñador y el cabello perfectamente peinado. La hermana de James, Victoria, era igual que su madre, hasta en la forma en que me miró con desdén cuando mencioné que trabajaba en un café. Un café, la voz de Richard resonó a través de la mesa. James, pensé que dijiste que ella fue a la universidad. Sí, papá, Emily tiene un título en... Claramente no lo está aprovechando, interrumpió Richard. En esta familia valoramos la ambición y la excelencia, no servir café. La cara de James se puso roja, pero se quedó callado. Ellen, jugando con su collar de perlas, intervino. Querida, tal vez podrías ayudar a Emily a encontrar un trabajo más adecuado. La empresa de limpieza que usamos siempre está contratando. Victoria se rió. Al menos tendría seguro médico. Me mantuve calmada. Años de negociar en situaciones difíciles me enseñaron a mantener la compostura. Disfruto de mi trabajo actual, pero gracias por tu preocupación. El resto de la cena estuvo lleno de insultos sutiles y consejos falsos. En el camino de regreso a casa, James no dejaba de disculparse. Se acostumbrarán, prometió. Solo necesitan tiempo para conocerte. Pero no lo hicieron. En el año siguiente, a medida que James y yo nos acercábamos más, la actitud de su familia empeoró. Cada reunión era una prueba de paciencia. Richard constantemente me recordaba mi bajo estatus. Ellen se aseguraba de que me sentara lejos de los invitados importantes, y Victoria sugería abiertamente que James encontrara a alguien mejor. Cuando James me propuso matrimonio, su reacción fue justo como esperaba. Una trabajadora de café, Richard explotó. ¿Has perdido la cabeza? Papá, la amo, dijo James firmemente. El amor no mantendrá la reputación de nuestra familia, replicó Richard. Si te casas con ella, no esperes mi apoyo. Pero James me eligió a mí. Tuvimos una boda pequeña y hermosa sin su familia. Pasaron los meses. Seguí trabajando los fines de semana en el café, disfrutando de la paz que me daba mientras gestionaba negocios de miles de millones de dólares durante la semana. James respetaba mi decisión de mantener mi carrera en privado, entendiendo que quería ser valorada por quien era, no por lo que hacía. Luego llegó la reunión anual de la familia Chin. Tenemos que ir, dijo James. Siguen siendo familia. Accedí de mala gana, esperando que las cosas hubieran cambiado, pero estaba equivocada. La reunión se celebró en la enorme mansión de Richard. Tan pronto como llegamos, sentí las miradas familiares. Oh, ¿la chica del café todavía no ha encontrado un trabajo real?, dijo Victoria en voz alta. Richard reunió a todos para su discurso. El champán fluía mientras presumía del éxito de la familia. Cuando nos vio, gritó, James, cuéntales a todos sobre tu nuevo proyecto. Y tu esposa puede servir bebidas. Es para lo que sirve. Las risas llenaron el jardín.
James empezó a protestar, pero antes de que pudiera, estalló el caos cerca de la casa. La secretaria de Richard salió corriendo, pálida. Señor Chin, una llamada urgente del banco. No ahora. Richard la despidió con un gesto. Estamos celebrando. Señor, es sobre los préstamos de emergencia, han sido rechazados. La sonrisa confiada de Richard desapareció. Imposible, hablé con el director de división ayer. No, señor, tartamudeó ella. El nuevo CEO está revisando todos los préstamos importantes personalmente y ha solicitado una reunión mañana. Sentí vibrar mi teléfono, mi secretaria me estaba llamando. Sabía de qué se trataba. La empresa de Richard había sido señalada por contabilidad sospechosa, y como CEO de la división bancaria corporativa, había ordenado una auditoría completa. Disculpa, dije, apartándome para contestar la llamada. Señora, dijo mi secretaria, las finanzas de Chin Development están peor de lo que pensábamos. La auditoría muestra una representación sistemática errónea de los activos. Mándame los archivos, respondí, los revisaré esta noche. Cuando regresé, Richard estaba completamente en pánico. Su arrogancia habitual había desaparecido, reemplazada por desesperación mientras daba órdenes a su teléfono. Ellen estaba cerca, nerviosa y retorciéndose las manos, mientras Victoria se acercaba a mí con un tono falso y dulce. Parece que la empresa de papá está en problemas. ¿No es que entiendas de negocios? ¿Más champán? Sonreí educadamente. No, gracias, pero tengo una pregunta. ¿Cómo va tu puesto en la empresa de tu padre? Ella se enderezó con orgullo. Soy la vicepresidenta ejecutiva de operaciones. Interesante, dije. ¿Y qué haces exactamente? Su sonrisa confiada vaciló. Superviso las cosas importantes. ¿Cómo las empresas fantasmas en las Islas Caimán? El vaso de Victoria se le resbaló de la mano, cayendo al suelo y rompiéndose. Todas las miradas se dirigieron hacia nosotros. No sé de qué hablas, susurró con dureza. Oh, claro que sabes. Respondí tranquilamente, las que ocultan la deuda de tu padre, o quizás las valoraciones infladas de propiedades. Antes de que pudiera responder, la voz de Richard retumbó, todos. La fiesta ha terminado, emergencia familiar. Mientras los invitados comenzaban a irse, Richard apartó a James. Dijo, necesito tu ayuda, el banco está siendo difícil, tu empresa de arquitectura tiene conexiones con otros bancos, ¿verdad? James dudó, papá. Somos una empresa pequeña, no manejamos grandes préstamos. Inútil, gritó Richard. Igual que tu elección de esposa, si pierdo esta empresa, es tu culpa por traer mala suerte a esta familia. Esa fue la gota que colmó el vaso. Di un paso al frente, sosteniendo mi teléfono. Señor Chin, tenemos una reunión mañana a las 9 de la mañana. Él apenas me miró. Esto no te concierne, chica del café. En realidad sí, abrí mi aplicación bancaria, mostrando mi perfil ejecutivo. Soy la CEO con la que te reunirás. El silencio fue ensordecedor. El rostro de Richard pasó de la confusión al shock y luego al horror. Ellen dejó caer su collar de perlas en incredulidad. Victoria parecía a punto de desmayarse. Eso es imposible, tartamudeó Richard. Emily Chen, CEO de la división de banca corporativa, Singapore United Bank, dije calmadamente. Tus solicitudes de préstamo llegaron a mi escritorio la semana pasada. Las irregularidades fueron preocupantes. James me miraba, atónito. Emily, ¿todo este tiempo? Quería ser amada por quien soy, no por lo que tengo. Expliqué suavemente. Tú me diste ese regalo. ¿Tu familia? No tanto. Richard intentó recuperarse rápidamente, erigiéndose con más altivez. Bueno, esta es una maravillosa noticia. Somos todos familia aquí, seguro que podemos llegar a un acuerdo. ¿Familia? Repetí. ¿Cómo cuando me llamaste cazafortunas en nuestra boda? ¿O cuando le dijiste a tus socios que James se había casado con alguien inferior? Ellen dio un paso adelante con una sonrisa forzada. Querida, solo estábamos protegiendo a nuestro hijo, seguro entiendes. Lo entiendo perfectamente, respondí. Me juzgaron, me humillaron y me trataron como basura porque pensaron que no era lo suficientemente buena. ¿Y ahora quieren mi ayuda? Victoria intervino, tratando de sonar dulce. Emily, todo era solo una broma, solo un poco de diversión. Me giré hacia James. ¿Sabías algo sobre el papel de tu hermana en la empresa? Negó con la cabeza. Dijo que se encargaba de las operaciones. Ella ha estado ayudando a tu padre a ocultar deudas e inflar activos. La auditoría muestra años de fraude. Richard se puso rojo de ira. No puedes simplemente. Puedo, y lo haré. Lo interrumpí. La reunión de mañana no es sobre préstamos. Es sobre una investigación de fraude.
Su rostro se puso pálido. No te atreverías. Somos familia. Me reí suavemente. ¿Familia? Mi padre. El taxista que tú te reías de él. Me enseñó lo que significa la verdadera familia. La familia te apoya. Cree en ti y te ama sin importar tu estatus. Ustedes no han hecho nada de eso. Tomé la mano de James. Las autoridades se pondrán en contacto contigo mañana. Prepara tus abogados. Mientras nos volteábamos para irnos, Ellen gritó desesperada, espera, ¿qué pasa con Victoria? Ella solo seguía órdenes. Me detuve. Las acciones tienen consecuencias. Ellen. Victoria eligió participar en el fraude. Ella enfrentará la investigación como todos los demás. El camino a casa fue silencioso. Finalmente, James habló. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Me habrías tratado diferente si lo hubiera sabido? Le pregunté. Pensó por un momento. No, me enamoré de ti, no de tu trabajo. Por eso me enamoré de ti también, dije, apretando su mano. Lamento haberte ocultado esto. Solo necesitaba saber que nuestro amor era real. Miré a Ellen, cuya confianza inquebrantable ahora se había convertido en humildad. ¿Una oportunidad para disculparte? Repetí. Sí, dijo, su voz temblando. Sé que no puedo deshacer el daño que causamos, pero quiero enmendarlo. Me recosté en mi silla, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Ellen, durante años, tu familia me miró por encima del hombro, se burló de mí y me hizo sentir que no pertenecía. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este cambio? Las lágrimas de Ellen se desbordaron, porque lo perdí todo, Emily, y al perderlo, me di cuenta de lo ciega que era. No merecías la manera en que te tratamos. Lo siento mucho. Su vulnerabilidad era evidente, y pude sentir su sinceridad. Después de una larga pausa, asentí. Hablaré con James. Si está dispuesto, podemos empezar de nuevo. Pero Ellen, esto no borra el pasado. Reconstruir la confianza tomará tiempo. Lo entiendo, dijo suavemente, con las manos apretadas. Gracias por siquiera considerarlo. Cuando Ellen salió de mi oficina, sentí una mezcla de emociones. Su disculpa fue inesperada, y aunque no estaba lista para perdonar completamente, sentí que era un pequeño paso hacia la sanación. Esa noche, le conté a James sobre su visita. Él permaneció en silencio por un momento y luego dijo, si ella está realmente arrepentida y dispuesta a cambiar, podemos darle una oportunidad, pero como dijiste, la confianza toma tiempo. En los meses siguientes, Ellen se esforzó por reconstruir su relación con James. La visitaba con frecuencia, disculpándose sinceramente y reparando lo que podía. Aunque no fue fácil, su persistencia mostró que estaba tratando de cambiar. Para mí, la vida siguió adelante. Las repercusiones de la investigación solidificaron mi reputación en el mundo empresarial. Pero lo más importante fue que fortaleció mi vínculo con James. Nuestra relación se basaba en la confianza y el respeto, y ninguna cantidad de riqueza o poder podría cambiar eso. Un día, mientras caminábamos de la mano por un parque pintado con los tonos del otoño, James dijo, ¿sabes, Emily? Estoy orgulloso de ti, no solo por lo que has logrado, sino por quién eres. Has mostrado más gracia y fortaleza que cualquiera que haya conocido. Sonreí, apretando su mano, y yo estoy orgullosa de ti por estar a mi lado. Incluso cuando significaba ver a tu familia desmoronarse, eso también requirió fortaleza. Mientras el viento llevaba las hojas doradas a nuestro alrededor, supe que estábamos entrando en un nuevo capítulo, uno construido sobre amor, integridad y las lecciones que habíamos aprendido. 6 meses después, organizamos una pequeña cena en nuestra acogedora casa. Ellen llegó con dumplings caseros, una habilidad que había aprendido en su nueva vida. Ahora era diferente, más humilde, más amable y genuinamente agradecida por la segunda oportunidad que se le había dado. James también estaba sanando. Había comenzado a visitar a su padre y hermana en prisión, trabajando a través de las capas de disfunción que habían definido a su familia durante tanto tiempo. No fue fácil, pero cada visita traía un poco más de claridad y cierre. En cuanto a mí, regresé a trabajar los fines de semana en el café, no por necesidad, sino porque me encantaba la simplicidad de ello. Había algo profundamente gratificante en preparar una taza de café perfecta y alegrar el día de alguien. Una mañana, una joven entró, sus hombros caídos bajo el peso del mundo. ¿Un día difícil?, le pregunté, dibujando un corazón en la espuma de su latte. Suspiró. Los padres de mi novio piensan que no soy lo suficientemente buena para él. Fondo equivocado, trabajo equivocado. Sonreí, recordando el comienzo de mi propio viaje. Déjame contarte una historia sobre la familia, el orgullo y lo que realmente importa al final. La vida tiene una manera de enseñarnos sus lecciones más importantes. A veces, perderlo todo es lo que nos ayuda a entender lo que verdaderamente importa.
Richard y Victoria lo aprendieron durante su tiempo en prisión. Ellen lo aprendió a través de la humildad y de empezar de nuevo. Y yo lo aprendí al mantenerme fiel a mí misma, incluso cuando otros dudaron de mí. James y yo esperamos a nuestra primera hija ahora, una niña a la que hemos decidido llamar Grace. Ella será un recordatorio vivo de que incluso en los tiempos más difíciles, hay espacio para la misericordia y el perdón. Ellen está emocionada por convertirse en abuela, e incluso Richard, a través de sus cartas desde prisión, parece estar reflexionando sobre el legado que quiere dejar. El café sigue en pie, un recordatorio humilde de donde comenzó nuestra historia. De vez en cuando, los clientes me reconocen como la CEO bancaria que sirve café los fines de semana. A menudo preguntan por qué lo sigo haciendo. Mi respuesta siempre es la misma, porque cada taza de café es una oportunidad para mejorar el día de alguien, y al final de nuestras vidas. ¿No es eso lo que realmente importa? La mayoría de ellos sonríe, ya sea que lo entiendan o no, pero yo conozco mi verdad. El éxito no se trata de poder, venganza ni de demostrar que otros están equivocados. Se trata de integridad, compasión y el coraje de ser uno mismo. Se trata de mostrar amabilidad, incluso a aquellos que nos han herido, y de creer en la posibilidad de redención. Mientras escribo esto, estoy sentada en el café, observando el amanecer pintar la ciudad con tonos de esperanza. James se unirá a mí pronto, como lo hace cada fin de semana. Ellen podría pasar con sus dumplings. La vida no es perfecta, pero es real, y está llena de lecciones aprendidas. A veces, cuando estoy haciendo café o revisando acuerdos de miles de millones de dólares, pienso en las palabras de mi padre: el conocimiento es lo único que nadie te puede quitar. Tenía razón, pero se perdió de algo importante. La integridad, la compasión y el coraje de ser uno mismo, esas son cosas que nadie te puede quitar tampoco. Las copas de champán de cristal chocaron mientras mi madrastra, Diana, levantaba su tercer brindis de la noche. Por la jubilación de mi querido esposo, anunció, su vestido de diseñador brillando bajo las luces del salón de baile, y por vender esta vieja y cansada empresa por algo más emocionante. Vi cómo la sonrisa de mi padre vacilaba por un momento, aunque trató de ocultarlo. Chin Manufacturing era su orgullo y alegría, un negocio que había construido desde cero durante 30 años. Ahora, en su propia fiesta de jubilación, estaba viendo a su esposa de 5 años hablar sobre desmantelarlo. Pero Diana no había terminado. Escaneó la habitación, sus ojos aterrizando sobre mí con un brillo afilado. Por supuesto, algunas personas pensaron que heredarían esta empresa, dijo en voz alta, sus palabras cortando el bullicio de la multitud. Pobre Alexandra, pensando que papá le entregaría un negocio multimillonario a alguien que ni siquiera puede mantener una relación más de 6 meses. La habitación quedó en silencio. Algunos miembros de la junta se movieron incómodos en sus asientos, mientras otros evitaban el contacto visual, de repente muy interesados en sus bebidas. Mi padre solo miraba al suelo, sin decir nada, como siempre. Es lo mejor, en realidad, añadió Diana, su voz empapada de falsa preocupación. Dirigir una empresa requiere madurez, experiencia, una imagen familiar adecuada. Puso una mano sobre su estómago plano, un recordatorio puntual de su reciente anuncio sobre intentar darle a mi padre un heredero real. Mis mejillas ardieron de rabia, pero mantuve la calma. Déjala tener su momento. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. ¿Te gustaría decir algo, Alexandra?, preguntó Diana con una sonrisa azucarada. ¿Quizás felicitar a tu padre por su jubilación y su sabia decisión sobre el futuro de la empresa? Me levanté lentamente, alisando el frente de mi blazer negro. A los 28 años, era joven para ser CFO, pero había trabajado duro por cada promoción. Diana, por supuesto, no lo sabía. Pensaba que solo era una gerente de bajo nivel que mi padre mantenía por culpa, después de la muerte de mi madre. En realidad, dije, mi voz tranquila y firme, sí tengo algo que decir. La sonrisa de Diana se amplió mientras caminaba hacia el centro de la habitación. Probablemente esperaba que llorara, suplicara o causara un escándalo. En cambio, saqué un sobre grueso de mi maletín. Hace 6 meses, comencé, hablando para toda la habitación. Chin Manufacturing pasó por una reestructuración silenciosa. La junta lo aprobó unánimemente. Miré a varios miembros de la junta, y ellos asintieron levemente. Mi padre parecía confundido, su ceño fruncido mientras yo continuaba. Él transfirió la mayoría de la propiedad a una nueva empresa holding. La sonrisa de Diana titubeó ligeramente. Su confianza comenzaba a resquebrajarse. Mi padre ahora me miraba, tratando de juntar las piezas. La empresa holding, dije, haciendo una pausa para el efecto, se llama ML Enterprises. Dejé que el nombre calara. El rostro perfectamente compuesto de Diana se torció en confusión. ¿Qué significa eso?, preguntó.
su voz ya menos estable. ML. Son las iniciales de Mary Louise Wong, dije, una pequeña sonrisa en mis labios. El nombre de mi madre. La habitación quedó completamente en silencio. La copa de champán de Diana tembló en su mano. ¿De qué hablas?, demandó Diana, su voz aguda y en aumento. Abrí el sobre con calma y comencé a colocar los documentos sobre la mesa más cercana. Estos papeles muestran que yo soy dueña del 67% de Chin Manufacturing a través de ML Enterprises, dije. Mi padre conserva el 30%, y el 3% restante está dividido entre empleados clave. La habitación estalló en murmullos y suspiros. Diana se lanzó hacia los papeles, sus uñas perfectamente cuidadas rasguñando los documentos legales, como si pudiera hacerlos desaparecer con solo desearlo. Esto es imposible, chilló, su voz quebrándose. James, dile que esto es imposible. Pero mi padre no la miraba. Estaba sonriendo de verdad, por primera vez en años. Todo es legal, Diana, dijo suavemente. Alexandra se lo ha ganado. Ella ha estado prácticamente dirigiendo la empresa durante los últimos 2 años mientras yo he estado distraído. Me miró con una expresión de disculpa. Pero, tartamudeó Diana, su rostro poniéndose de un rojo alarmante bajo su maquillaje impecable. Tenemos planes, la casa en los Hamptons, la membresía en el club de yates. Sobre eso, dije, interrumpiéndola mientras sacaba otro documento. Como dueña mayoritaria, he estado revisando todos los gastos de la empresa, dije, mi tono calmado pero firme, incluyendo las generosas tarifas de consultoría pagadas a la falsa empresa de marketing de tu hermano, y esos viajes de negocios que siempre terminaban en resorts de lujo. El rostro de Diana se puso tan pálido como su copa de champán. No te atreverías, siseó. Ya lo he hecho, respondí fríamente. La Junta aprobó una auditoría completa. Y la policía está muy interesada en algunos de los arreglos contables creativos que tú y tu hermano organizaron. James, Diana giró hacia mi padre, su voz desesperada. ¿Vas a dejar que ella me haga esto? Soy tu esposa. Mi padre se puso más erguido que nunca, su voz firme y clara. Mi difunta esposa, Mary, me ayudó a construir esta empresa, dijo con firmeza. Me hizo prometer que le sería entregada a nuestra hija cuando llegara el momento. Alexandra ha demostrado ser más que capaz. Hizo una pausa, su mirada endureciéndose mientras miraba a Diana. Y tú también lo has demostrado, pero no de la manera que esperabas. El mundo cuidadosamente curado de Diana se estaba derrumbando, mientras ella buscaba su teléfono en pánico. Su bolso de diseñador se deslizó de su brazo, derramando su contenido sobre el suelo. Entre los objetos dispersos, había una pequeña memoria USB, que reconocí al instante. Era la memoria que había desaparecido de la oficina de mi padre hace meses, la que contenía los diseños secretos de la empresa. La levanté y la mostré a la habitación, buscando un comprador para nuestros secretos comerciales. Diana, sostuve la memoria USB, mi voz calmada pero firme. Eso explicaría todas esas reuniones de almuerzo con nuestros competidores. El rostro de Diana se retorció de furia. Levantó la mano como si fuera a darme una bofetada, pero mi padre la detuvo en el aire, sujetándole la muñeca. Seguridad te acompañará fuera, dije, manteniendo mi tono estable. Tus pertenencias personales te serán enviadas, después de ser revisadas por si acaso contienen propiedad de la empresa, claro. Hice una pausa, dándole una sonrisa dulce, casi con lástima. Oh, y Diana, no te preocupes por el prenupcio. Tiene una cláusula encantadora sobre espionaje corporativo. Seguridad dio un paso al frente, y las protestas de Diana se convirtieron en una rabieta total mientras la sacaban de la habitación. El murmullo de las conversaciones llenó el espacio mientras los miembros de la Junta venían a darme la mano, y los empleados, muchos de los cuales habían sufrido bajo el reinado de Diana, parecían visiblemente aliviados. Luego mi padre se volvió hacia mí, sus ojos brillando de emoción. Me abrazó fuertemente. Lo siento tanto, Alex, susurró. He sido un tonto. Tu madre estaría tan orgullosa de ti. Lo abracé de vuelta, respirando el familiar aroma de su loción. Lo sé, papá, dije suavemente. Lo sé, pero nuestro momento fue interrumpido por el sonido de una llamada urgente. Uno de los empleados de T informó que el hermano de Diana había sido atrapado intentando borrar archivos de los servidores de la empresa. Algo me decía que esto era solo el comienzo de la tormenta. Toqué el anillo de bodas que llevaba en una cadena alrededor de mi cuello, el anillo de mi madre, y miré a mi padre. ¿Listo para esto? Sonrió y me apretó el hombro. Lidera el camino, Seo. Mientras caminábamos hacia el ascensor, los gritos furiosos de Diana resonaban débilmente desde el vestíbulo de abajo.
pero no me preocupaba. Había aprendido de los mejores, los agudos instintos empresariales de mi madre, la habilidad para innovar de mi padre y sí, incluso la ambición despiadada de Diana. Cada uno me había enseñado lecciones valiosas a su manera. Ahora, era mi turno de mostrarle al mundo lo que esas lecciones habían creado. A la mañana siguiente de la fiesta de jubilación, llegué a Chin Manufacturing más temprano de lo usual. El sol aún no había salido, pero encontré a mi padre ya en su oficina, ordenando décadas de recuerdos. ¿Tampoco pudiste dormir?, le pregunté, entrando para ayudarle a empacar una foto enmarcada de él y mi mamá en la gran inauguración de la empresa. Él sonrió débilmente, su voz suave. Estaba pensando en tu madre. Siempre decía que tenía su instinto para los negocios. Cuidado con esa niña, me decía. Algún día nos superará a los dos. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Era Marcus, el jefe de seguridad de T. Señorita Chin, tenemos un problema, dijo con urgencia. Múltiples intentos de acceder a nuestros servidores desde lugares no autorizados, y necesita ver esto. Minutos después, estaba en la sala de T, mirando la pantalla de mi computadora, incrédula. Alguien había filtrado correos electrónicos confidenciales de la empresa a nuestro mayor competidor. Pero no eran cualquier correo electrónico. Habían sido cuidadosamente seleccionados y editados para hacer parecer que Chin Manufacturing estaba involucrada en prácticas poco éticas. La fabricación había estado involucrada en espionaje corporativo, murmuré, mis manos aferrándose al escritorio. Diana. Está intentando provocar una investigación en la industria, dijo Marcus con rostro sombrío. Y eso no es todo. También ha filtrado evidencia que sugiere que tu toma de control fue ilegal. La prensa ya está hablando de ello. Justo en ese momento, mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones. Los titulares brillaban en la pantalla: heredera tecnológica en escándalo de toma de control hostil, y drama familiar amenaza a gigante de la industria. Papá lucía consternado. Alex, lo siento mucho. Si no hubiera traído a Diana a nuestras vidas. No, papá, lo interrumpí con firmeza. Esto no es tu culpa, pero sé exactamente de quién es la culpa. Presioné el intercomunicador. Janet, convoca una junta de emergencia, y ponme a Victoria Chen en la línea. ¿Tu prima, la fiscal federal?, preguntó papá, levantando las cejas con sorpresa. Sonreí con seriedad. Diana quería jugar sucio. Es hora de mostrarle lo que eso realmente significa. Las siguientes horas fueron un caos total. Diana había llevado su campaña difamatoria a las noticias matutinas, jugando hábilmente el papel de esposa preocupada. Solo quiero proteger el legado de mi esposo, dijo con lágrimas en los ojos. La toma de control hostil de Alexandra lo ha devastado. Y ahora, con estas acusaciones de espionaje corporativo. Su actuación fue impecable, pero Diana cometió un error fatal al apresurarse a arruinarme. Diana había cometido un error crítico: usó la memoria USB robada para acceder a archivos de la empresa, dejando una clara huella digital. La tenemos, anunció Marcus triunfante. Cada acceso no autorizado, cada documento filtrado, todo rastrea de vuelta a la dirección IP de su hermano. Sonrió. Y hay más. Encontramos correos electrónicos entre Diana y nuestro principal competidor. Son de meses antes de que se casara con tu papá. La realización me golpeó como un tren de carga. Ella empezó a atacar a papá desde el principio. Dije, mi voz firme pero fría. Todo el matrimonio fue una trampa, un asalto corporativo. El truco más antiguo del libro, dijo papá en voz baja, sus hombros encorvados, y caí completamente. Justo en ese momento, mi prima Victoria, la fiscal federal, me devolvió la llamada. Después de escuchar todo, estuvo en silencio un momento. ¿Sabes?, dijo finalmente. Hemos estado investigando la empresa del hermano de Diana durante meses, fraude fiscal, lavado de dinero, pero nunca pudimos rastrear de dónde venía el dinero. Esto podría ser la clave de todo. Hazlo, respondí con firmeza. Al día siguiente, mientras Diana se preparaba para otra entrevista televisiva para difamarme, agentes federales allanaron la oficina de su hermano. Para la noche, ambos hermanos estaban bajo custodia, y la verdad estaba en todas las cadenas de noticias de negocios. Los titulares cambiaron drásticamente: Diana Chin y su hermano arrestados en escándalo de espionaje corporativo, y la heredera Alexandra Chin vindicada. Los titulares fueron implacables. Esposa del CEO arrestada en escándalo de espionaje en manufactura, rivalidad familiar expone. Conspiración corporativa de años, joven CEO salva la compañía familiar de una toma de control oculta. Pero la verdadera satisfacción llegó cuando la investigación descubrió toda la magnitud de los planes de Diana.
Su violación de la cláusula de espionaje del contrato prenupcial fue solo el comienzo. La investigación federal reveló cuentas offshore, empresas fantasmas y un patrón perturbador de apuntar a propietarios de negocios ricos mediante fraudes matrimoniales. 7 víctimas más, me dijo Victoria. Todos hombres ricos, todos con compañías valiosas. Tú y tu padre iban a ser el número 8. Al final, Diana y su hermano enfrentaron cargos federales por espionaje corporativo, fraude y lavado de dinero. Las pruebas eran innegables. Antes de que los llevaran en custodia, visité a Diana en la prisión. Ella me miró con furia. Su vestuario de diseñador reemplazado por un uniforme naranja. ¿Cómo?, exigió, su voz llena de furia. ¿Cómo sabías lo que planeaba? Saqué una fotografía desgastada, mi madre a mi edad, de pie orgullosamente frente a Chen Manufacturing. Porque mi madre trató con personas como tú todo el tiempo, dije calmadamente. Ella me enseñó a identificar a los buitres que rondan nuestra empresa. Por eso le hizo prometer a papá que me entrenara, para proteger su legado. La expresión de Diana vaciló por primera vez, pero no esperé su respuesta. Me di la vuelta y me alejé, lista para reconstruir lo que ella había intentado destruir. Me incliné un poco más cerca, mi voz tranquila pero firme. Nunca tuviste una oportunidad, Diana. Estabas jugando a las damas. Yo estaba jugando ajedrez. 3 meses después, Chen Manufacturing era más fuerte que nunca. El precio de nuestras acciones había subido después del escándalo, ya que los clientes admiraban cómo manejamos la crisis. Papá estaba verdaderamente retirado ahora, viajando por el mundo y enviándome postales de lugares que mamá siempre soñó visitar. En cuanto a mí, colgué la foto de mamá en mi oficina, la oficina del aseo. Estaba orgullosamente al lado del último logro de la compañía, innovación y liderazgo. Fui nombrada la CEO más joven del año. Pero mi momento favorito ocurrió durante una gala benéfica. Escuché a 2 mujeres de la alta sociedad chismeando. ¿Oíste sobre la hija de James Chen?, preguntó una. La que expuso esa conspiración de cazafortunas. Dicen que es el doble de brillante que su madre y 3 veces más implacable cuando la cruzan. Sonreí, mis dedos rozando el anillo de mamá alrededor de mi cuello. No tenía ni idea. En los negocios, como en la vida, la mejor venganza no es servirla fría. Es construir algo tan fuerte que nadie se atreva a intentar destruirlo de nuevo. Esa noche, papá me llamó desde Grecia. Tu madre estaría tan orgullosa, dijo, su voz cargada de emoción, no solo de la compañía, sino de quien te has convertido. Mirando la ciudad desde mi ventana de oficina, sentí un orgullo silencioso. Pensé en todo, las lecciones, la pérdida, las victorias. Había aprendido de los mejores. Respondí, de los 2. Después de todo, eso es lo que realmente significa el legado familiar. No el dinero ni la empresa, sino la fuerza para proteger lo que importa, la sabiduría para distinguir lo verdadero de lo falso, y el coraje para luchar por lo que es tuyo. Diana quiso jugar con nuestra empresa. En su lugar, ella me ayudó a convertirme exactamente en la CEO que Chen Manufacturing necesitaba, una que pudiera detectar una amenaza desde una milla de distancia y manejarla con la mezcla perfecta de gracia y acero, tal como mamá lo habría hecho.